¿Alguna vez has presenciado un glitch tan real que te hizo dudar si esto es una simulación? Me desperté como cualquier otro sábado. El sol entraba por la ventana, el olor a café de mamá ya flotaba en el aire. Bajé las escaleras bostezando, listo para mi plato de chilaquiles. Entré a la cocina y ahí estaba ella, de espaldas, sirviendo el café. «Buenos días, ma», le dije estirándome. Ella se volteó y me dedicó su sonrisa de siempre. Esa sonrisa, pero algo estaba mal. No era su sonrisa. Era parecida, sí, pero no la suya. Y su pelo, ese tono castaño claro con algunas canas que siempre había tenido, ahora era negro azabache, sin una sola cana. Era como si de repente alguien le hubiera puesto una peluca oscura, pero perfectamente natural. Me quedé helado. «Ma, ¿te teñiste el pelo?», pregunté, la voz un poco rara. Ella se rió. «Ay, mijo, ¿de qué hablas? Mi pelo siempre ha sido así de oscuro. ¿Estás bien?». Sentí un escalofrío. «No, mamá. Tu pelo siempre ha sido más claro, ¿no? Con tus canas aquí, en las sienes». Señalé mi propia cabeza. Mamá me miró con una ceja levantada, como si estuviera loco. «Estás soñando despierto. Siempre he tenido este pelo. Desde siempre». En ese momento papá entró a la cocina. «Buenos días, familia. ¿Qué tal el café, mi amor?», besó a mamá. «Papá», lo interrumpí, desesperado. ¿Verdad que mamá tenía el pelo más claro con canas? ¿Y su sonrisa no era un poco distinta? Papá me miró como si tuviera fiebre. «Claro que no. Tu madre tiene ese pelo negro tan bonito desde que la conozco. Y su sonrisa es la misma que me enamoró». Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. Fui al salón y busqué el álbum de fotos familiar. Tenía que haber una prueba. Abrí páginas y páginas. Fotos de la infancia, de Navidad, de vacaciones. En cada una, mamá tenía el pelo negro azabache. En cada una, su sonrisa era exactamente esa, la que yo acababa de ver, no la que recordaba. No había ni rastro de las canas, ni del tono más claro que yo juraba que siempre había sido parte de ella. Las fotos no mentían. Papá no mentía, mamá no mentía. El que estaba mal era yo. Pero mi memoria gritaba una cosa, y el mundo entero me mostraba otra. ¿Había soñado los últimos 20 años de mi vida con una mamá diferente? ¿O el universo me estaba jugando una broma macabra, alterando la realidad de forma tan sutil que solo yo lo notaba? Desde ese día, cada vez que miro a mi mamá, veo a la mujer que todos conocen, con su pelo oscuro y su sonrisa familiar. Pero en el fondo de mi mente, la imagen de mi mamá, la que yo recordaba, lucha por regresar, y esa es una batalla que solo yo peleo. Y es jodidamente tétrico vivir con esa sensación, como si una parte de mi propia historia hubiera sido borrada y reemplazada, y nadie más lo supiera. Siguiente historia. Estaba caminando por una de esas calles del centro, aquí en Cuautitlán Izcalli, cerca del lago. Era un día normal, gente yendo y viniendo. Delante de mí, a unos 10 metros, iba un señor. Vestía una camisa de cuadros, un pantalón de mezclilla claro y llevaba una gorra. Iba tranquilamente. No había nada inusual en él. Llegó a la esquina, esa que tiene la farmacia y el puesto de periódicos, y empezó a dar la vuelta para seguir por la otra calle. Lo vi claramente. Su cuerpo se inclinaba para girar. Su brazo comenzaba el movimiento. Lo tenía en mi campo de visión, nítido. Me distraje un segundo, solo un parpadeo. Quizá para ver si venía un coche, o para checar la hora en mi celular. Fue menos de un segundo. Cuando levanté la vista para seguir el rastro del señor y confirmar que había girado, ya no estaba. No es que hubiera corrido. No es que hubiera entrado a la farmacia. La puerta no se movió. No es que se hubiera metido al puesto de periódicos. Era muy pequeño y no había dónde esconderse tan rápido. La calle detrás de él estaba vacía. Ni un coche, ni una persona que lo hubiera podido tapar. Simplemente se había esfumado. Me quedé parado en medio de la banqueta, con el corazón martilleando. Miré una y otra vez la esquina. No había callejones, no había entradas secretas. Era una esquina normal, con edificios sólidos. Lo que había visto era imposible. Un segundo estaba ahí, al siguiente, 0. Me acerqué a la esquina, lentamente.
como si el espacio pudiera revelar algún tipo de agujero. Nada. Solo la pared, la banqueta, el asfalto. La gente pasaba a mi lado, ajena a mi confusión, como si el mundo no se acabara de tragar a alguien justo frente a mis ojos. Ese día, y todavía ahora, cada vez que paso por esa esquina, siento un escalofrío. Mis ojos vieron algo que mi cerebro se niega a procesar. Es una de esas experiencias que te hace cuestionar la solidez de la realidad misma. ¿Fue un glitch visual en mi percepción? ¿Una anomalía momentánea en el tejido del espacio-tiempo? ¿O, simplemente, la realidad tiene sus propios puntos ciegos, sus propios vacíos, donde las cosas y las personas pueden desvanecerse sin explicación? Siguiente historia. Me levanté una mañana con esa sensación rara, como de haber tenido un sueño vívido que se esfuma, pero que te deja una resaca emocional. Bajé a la cocina y mi mamá estaba preparando el desayuno, tarareando. Mi papá leía el periódico. Todo normal. ¿Y Juan dónde está?, preguntó mi mamá de repente, dirigiéndose a mi papá. Me detuve en seco con la taza de café a medio llevar a la boca. ¿Quién?, pregunté. Mi mamá me miró. Juan, tu hermano, siempre tan dormilón en sábado. ¿Aún no se levanta? Sentí que el aire se me fue de los pulmones. Mamá, yo no tengo ningún hermano llamado Juan. Ella soltó una risa forzada, como si estuviera bromeando. Ay, mi hijo, ¿qué dices? Juan es tu hermano mayor, el que tiene 3 años más que tú. ¿Estás bien de la cabeza? Mi papá bajó el periódico. Ya, déjalo, está de malas. Juan debe estar en el baño. Tardará un siglo como siempre. Pero mi cabeza era un torbellino. Juan, ¿un hermano? Nunca en mi vida había tenido un hermano. Siempre fui hijo único. Intenté recordar con todas mis fuerzas un recuerdo, una foto, una pelea de niños. Nada. Cero. Mi mente estaba en blanco para ese tal Juan. No, en serio, insistí, sintiendo cómo el pánico empezaba a subir por mi garganta. Yo soy hijo único. Siempre lo he sido. Mamá se acercó y me puso la mano en la frente. ¿No tienes fiebre? ¿Será que anoche te quedaste hasta tarde con los videojuegos? Tu hermano Juan siempre ha estado aquí, contigo. ¿No recuerdas cuando rompieron la ventana del vecino jugando pelota? Y ahí, mi papá asintió. Uf, esa vez. La regañiza que les di a los dos. La conversación siguió, normal para ellos. Pero para mí, cada palabra era una puñalada de irrealidad. Hablaban de Juan con una familiaridad pasmosa. Sus tareas, sus gustos, sus anécdotas, todas las daban por sentadas. Busqué fotos en la sala, en el álbum familiar, y ahí estaba. Un niño, un adolescente, un joven adulto, siempre al lado mío en cada foto, compartiendo sonrisas, jugando, en cada celebración. Un rostro que era el de un extraño, pero que mi familia reconocía como mi hermano, Juan. Mi propia historia, mis propios recuerdos de infancia, estaban incompletos, rotos. Una parte fundamental de mi vida había sido habitada por alguien que mi mente se negaba a reconocer. Vivir así es una tortura. Miro a Juan ahora, sí, apareció como dijo mi papá, como si nada. Y lo veo, lo escucho, pero una parte de mí, esa parte que vivió una vida como hijo único, sigue gritando que él no debería estar aquí. Es como si el universo hubiera reescrito mi pasado y solo yo tuviera el bug que me permite ver la versión anterior. Y es jodidamente tétrico. Cada interacción, cada recuerdo que comparten es un recordatorio de esa fisura en mi propia realidad, de un hermano que existe para todos, pero que para mí es un fantasma en mi propia memoria.